Externo un cordial saludo a todas y todos las y los oyentes de esta presentación, aproximación al informe del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, hecho por la organización World Justice Project. Su servidor, Ángel David Estrada Ramírez. Este es el transcurso que tendrá la presentación, desde los factores y subfactores que toma en consideración el índice, los perfiles estatales, así como la metodología, el recabo de datos y la forma en que estos se organizaron para dar puntajes cuantificados que demuestren qué tanto se apega cada entidad federativa, así como todo el país, al Estado de Derecho. Esta es la página principal de World Justice Project, en español Proyecto de Justicia Mundial, y por sus siglas en inglés WJP. Es una organización internacional, independiente y multidisciplinaria que busca apoyar soluciones locales. Comenzó en 2006 como una iniciativa de William H. Newcomb, quien, a su vez, presidió la American Bar Association. Su misión, promover el Estado de Derecho. Dentro de la presentación se encuentran los links que nos redirigen a la página oficial de esta organización. En el año de 2006 comienza como una iniciativa de Neucom. Es ya en 2008 cuando por primera vez publica el Índice de Estado de Derecho a nivel global con 142 países. En 2009 se convierte en una organización sin fines de lucro, mismo año en que México se incorpora a dicha medición global. Ya hasta octubre de 2018, por primera vez, se publica el Índice de Estado de Derecho en México. Dentro de la página de World Justice Project, como enmarca el recuadro color rojo, en la sección de nuestro trabajo se encuentran distintos documentos de investigación, así como de becas, que nos permiten profundizar en todo lo que ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo esta organización. William H. Newcomb, nacido en 1942, es licenciado en Derecho por la Universidad de Stanford y licenciado en Artes. Fue abogado principal de Microsoft Corporation y en 1995 creó la fundación de la familia Newcomb. Actualmente está en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de Stanford, misma universidad en la que es profesor de la Facultad de Derecho y miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Asia, así como de muchas otras a las que ha apoyado y de las cuales llega a presidir. Dentro de la pestaña Nuestro Trabajo, en la sección de Investigación, en el recuadro rojo enmarca el Estado de Derecho en México, que nos redirige a una página en donde tenemos resultados históricos, globales y otras investigaciones que se han ido desarrollando. En esta página, el Estado de Derecho en México nos redirige a un link donde podemos acceder al PDF de dicho informe. Esta es la portada del informe y los contenidos que se encuentran dentro de él, en donde destaco tanto el Estado de Derecho por factor como los factores y subfactores que se toman en consideración para esta medición a nivel estatal y a nivel federal. Esta es la fuente en la que centraré la presentación. Sin embargo, les proporciono otras por si gustan acceder a más nociones o profundizar sobre este tema. Por parte de la Comisión Europea, un informe sobre el Estado de Derecho en el año de 2024. Por parte de la OCDE, gobernanza y en el capítulo 3, 3.5, Estado de Derecho, lo que es el gobierno de un vistazo en América Latina y el Caribe. De igual forma, nos proporciona un índice sobre la importancia del gobierno abierto. México, ¿cómo vamos? Estado de Derecho, año 2015, y la última evidencia sobre el estudio de esta forma de Estado. Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Estado de Derecho y Principio de Legalidad del año 2011, las distintas formas de Estado y los rasgos fundamentales de esta forma en particular de Estado que estamos describiendo. Por parte de la misma organización, World Justice Project, publica que México ocupa el puesto 118 de 142 en el índice global. Esto de acuerdo a datos del 23 de octubre del año 2024. Y por último, la USAID nos proporciona una hoja informativa sobre el panorama y la meta para un sistema de justicia más transparente en México.
¿Qué noción maneja World Justice Project respecto a la expresión término Estado de Derecho? Estas son las preguntas que nos van a ir guiando a lo largo de la presentación y del trabajo científico que es el informe que estamos analizando en cuestión. Los factores, cuán confiables son y cuáles son los principales retos que enfrenta México para constituirse como un Estado de Derecho pleno, la importancia de la gobernanza, la importancia de la transparencia proactiva, es decir, que ya no solo sea la información que se le proporcione a la población, a la sociedad civil, sino que también esta información sea asequible y que la misma población busque a la misma y tenga acceso a ella de forma sencilla y sin abstraccionismos o términos complejos que en lugar de dar una información clara, llegan a generar confusiones. ¿Cuál es la importancia de este estudio para un jurista? ¿Por qué es un estudio científico? Y la tropicalización, es decir, cómo se adaptó este índice global al contexto mexicano. El objetivo general de la exposición es dar a conocer por medio de 8 factores y 42 subfactores qué tanto se apega México al Estado de Derecho, identificar a su vez las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad y del país. ¿Qué es este índice? El índice es ante todo una herramienta basada en evidencia y en el caso de México es la sexta edición que evalúa el desempeño institucional en el país. Utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el índice de Estado de Derecho Global. Sin embargo, ha sido adaptado y todos los factores y subfactores que contiene se encuentran enmarcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, al día de hoy, 30 entidades federativas lo ocupan para su planeación. Este índice cuenta con 5 características principales. Entre ellas, se centra en los resultados e impactos de políticas públicas, es decir, en la eficacia gubernamental que tienen estas. No simplemente el hecho de proponerlas, sino qué tan eficaces son al momento de aplicarlas. En un marco teórico exhaustivo y multidimensional, ocupa la perspectiva de gente ordinaria a fin de llevar a cabo la justicia cotidiana. Utiliza datos actuales y apegados a la realidad del país. Los puntajes se ubican entre 0 y 1, en donde 0 es una menor adhesión al Estado de Derecho y 1 una máxima adhesión al mismo. Dentro de todas las entidades, Querétaro es la que más destaca, ubicándose en la posición número 1 con un puntaje de 0.49, mientras que la entidad que menos puntaje tiene, es decir, que se acerca más al 0, es el Estado de México con 0.35. Estos son todos los factores que ocupa la medición. Cada uno de los factores a su vez se desglosa en otros subfactores. Y dentro de cada factor, por ejemplo, en el factor 5, orden y seguridad, también desglosan qué entidades se han ponderado más o menos. En este caso, Yucatán, por ejemplo, tiene 0.78 de puntaje, utilizando igual escala de 0 a 1 en 0.78 en el factor 5, orden y seguridad. A grandes rasgos, y como un resumen ejecutivo, incrementaron los puntajes en el factor 5, orden y seguridad, en 16 estados. Esto por el incremento en el subfactor 5.3, percepción de seguridad, el cual aumentó en 24 entidades. El subfactor 4.8, referente a la garantía de los derechos laborales, igual incrementó en 19 estados. Sin embargo, hubo un estancamiento en el factor 2, ausencia de corrupción, y un deterioro en el 2.3, que refiere a la corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia, la cual cayó en 20 estados. El aspecto mejor evaluado fueron las MASC, es decir, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que se miden en el subfactor 7.8 y que resultó en un incremento en 17 entidades. El factor 8, por su parte de justicia penal, tuvo un estancamiento, al igual que el subfactor 8.4, que tuvo un descenso en 17 estados, subfactor que refiere al debido proceso. En esta edición, solo 5 entidades aumentaron su puntaje, 13 lo disminuyeron y 14 tuvieron un estancamiento. Si bien existen retos persistentes en la mayoría de las entidades,
Algunas muestran un progreso, como lo son Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur, de la cual es digno de mencionar que pasó de la posición 31 a la séptima, al igual que otros estados como lo es Tamaulipas y Guerrero. El subfactor 3.1, referente a la participación ciudadana, tuvo un puntaje menor en 22 estados. ¿Qué noción nos proporciona World Justice Project referente a lo que es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. ¿Por qué es importante? Porque es indispensable para el desarrollo sostenible, y este informe se enmarca en el objetivo 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en concreto en la meta 16.3 que refiere a la promoción del Estado de Derecho. El informe toma en consideración cuatro principios universales: la rendición de cuentas, leyes equitativas y que protejan los derechos fundamentales, un proceso justo y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, es decir, cómo la sociedad civil accede a estas leyes a fin de resolver sus controversias en la justicia cotidiana. En el factor 1, límites al poder gubernamental, refiere a pesos y contrapesos, es decir, qué tanto el gobierno se responsabiliza de sus actos. Este factor toma en consideración no solo los contrapesos institucionales, como lo son los poderes legislativo y judicial ante el Ejecutivo, sino también los organismos no gubernamentales, y como lo serían, por ejemplo, la prensa, las organizaciones de sociedad civil, los partidos políticos. De igual forma, toma en consideración a las elecciones como libres, limpias y transparentes. El factor 2, ausencia de corrupción, proporciona también una noción de lo que es la corrupción y la entiende como el uso activo o pasivo del poder público para obtener un beneficio privado. Toma en consideración tres formas en concreto de corrupción: los sobornos, las influencias indebidas y la apropiación de recursos públicos. En el factor 3, gobierno abierto, es el que menos subfactores tiene. Refiere a cómo comparte información el gobierno y con ello empoderar a las personas para que exijan a su vez una rendición de cuentas. Fomenta al igual la participación ciudadana. Y si es que la sociedad civil puede incidir en sus decisiones. Este factor utiliza la métrica de gobierno abierto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Cuenta con dos subfactores nada más: la ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones y el derecho a la información pública se garantiza efectivamente. En el factor 4, derecho y libertades fundamentales, mide la protección efectiva de los derechos humanos. Estos nada más toman en consideración a los derechos de primera generación, es decir, los derechos civiles e individuales, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada en el año de 1948. Hay que tener en consideración que deja de lado los de segunda, tercera e incluso cuarta generación. El subfactor 4.2, el derecho a la vida y a la seguridad de las personas, en el índice de Estado de Derecho en México no se tomó en consideración, puesto que no hay una métrica exacta. Sin embargo, el resto de los 7 subfactores sí se tomaron en cuenta, como lo son el trato igualitario, el debido proceso, la libertad de opinión y expresión, la privacidad y el derecho de asociación, por mencionar algunos. En el factor 5, orden y seguridad, refiere a la garantía de seguridad de las personas. Sin embargo, esta dimensión no incluye delitos como lo son el narcotráfico, la delincuencia organizada, el lavado de dinero, robo de combustibles y trata de personas. Se centra mucho, por los subfactores en que está subdividido, en la percepción de seguridad. 5.1 y 5.2 en ausencias de homicidio y crimen respectivamente. Sin embargo, el 5.3 es qué tanto se sienten seguras, cuál es la percepción de seguridad que tienen.
En el factor 6, cumplimiento regulatorio, es qué tanto se aplican de manera efectiva las normativas y las regulaciones. No evalúa si estas normas son adecuadas, no adecuadas, son sus contenidos, sino si se aplican o no, cómo se implementan y se hacen cumplir. Hablamos en este caso igual de eficacia gubernamental en materia de salud pública, de seguridad en el trabajo, medio ambiente y actividades comerciales. En concreto, en el subfactor 6.5, que el gobierno estatal no expropie ilegalmente y sin otorgar una compensación adecuada, sea directa o indirectamente, en cualquier tipo de propiedad, incluso intelectual. Factor 7, justicia civil. Refiere a los mecanismos pacíficos y efectivos para resolver controversias. Por ello, es indispensable que la ciudadanía conozca y confíe en las vías formales, al mismo tiempo que la eliminación de dilaciones y otras barreras de acceso y de disponibilidad. Se mide el factor de imparcialidad así como el de eficacia. Es decir, que no simplemente exista la ley, sino que también la sociedad civil conozca sus derechos, tenga acceso a la asesoría legal y que esta asesoría sea de calidad, que no tenga altos costos ni grandes procesos burocráticos que no hagan más que frenar este avance de la justicia y más aún en la justicia cotidiana, que sea imparcial, independiente y libre de corrupción, que sea expedita y tome en consideración el factor mejor evaluado, el 7.8, que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC, que sean accesibles, imparciales y expeditos. Factor 8, justicia penal integral, es decir, que tome en cuenta todos sus considerandos, que de todas las personas involucradas se busquen mecanismos formales para reparar desviaciones y agravios de forma oportuna y expedita, existencia igual de defensores capacitados. Toma en consideración a la policía y al Ministerio Público, el derecho de las víctimas, las personas acusadas, imparcial, independiente, las personas acusadas. El sistema sea imparcial, independiente. Y el sistema penitenciario es el que agrega en comparativa al factor 7, que refiere igual a la justicia, en este caso, en el 7 de la civil y en el 8 de la penal, añadiendo el sistema penitenciario que a su vez respete los derechos fundamentales de las personas que están privadas de la libertad. ¿Cómo se obtuvo la información? La encuesta a la población en general utiliza una muestra representativa de 400 adultos, en un total de 12.800 encuestados. Estas encuestas se hicieron de septiembre a octubre de 2021. Fueron frente a frente y usando tecnologías. Se llegó a un intenso trabajo de campo llamado Ciudadanía escuchando a la ciudadanía. Incluye preguntas de percepción y de experiencia. Fueron 6 compañías las encuestadoras, de las cuales una, Data Opinión Pública y Mercados, fue la encargada de coordinar al resto. Los cuestionarios igual no solo se realizaron a la gente ordinaria para ver sus perspectivas, sino también a expertos. Se diseñaron 4 cuestionarios en materia civil, administrativo, mercantil, penal, laboral y personas capacitadas en el ámbito de la salud pública y especializadas en la misma. Se invitó a 28,000 especialistas. Estas encuestas fueron en línea en septiembre de 2023 y enero de 2024, de las cuales hubo 2,008 entrevistas completas. 12 fuentes terciarias fueron las que se ocuparon y se revisaron más de 30 bases de datos. Con esto ya sabemos y logramos visualizar que el informe ocupa un marco teórico exhaustivo, denso y multidimensional, desde la gente ordinaria, los expertos, así como también ocupa fuentes terciarias de instituciones de renombre e instituciones que han sido encargadas de encuestas, que han sido encargadas a su vez de un proceso de datos. Utilizó 5 criterios: tener validez conceptual, ser oportunos, estar desagregados por estados, ser representativos y una metodología transparente y robusta. La guía para leer los perfiles estatales. En la sección 1
que se lee de izquierda a derecha y con una flecha roja está la dirección. En la sección uno incluye el puntaje general. ¿Cuál fue el puntaje general que ocupó ese estado? La posición respecto al ranking y con la barra que se encuentra en medio, donde está el punto 47 en la imagen, se logra visualizar si este puntaje fue mayor al promedio o menor al promedio. Incluye también cambios de puntaje y posición y la dirección de este cambio, es decir, si aumentó el número, es decir, se apega más al Estado de Derecho o se redujo. En la sección 2 se incluye el desglose de los 8 subfactores, de los 8 factores que a su vez se componen de los subfactores. Permite esto comparar su posición respecto a los demás estados e incluye flechas que indican la tendencia. Si, en este caso, el de la imagen, el gobierno abierto bajó en cuanto a su tendencia o aumentó respecto al puntaje que obtuvo en su medición. Ilustra cambios en el puntaje de los factores en comparación igual a años pasados, lo que nos permite un análisis en conjunto histórico. En la sección 3, que es la de codificación, el centro de la gráfica representa la peor calificación y el exterior representa una mejor calificación. La zona coloreada representa los puntajes del estado y la zona punteada representa el promedio de todos los 32 estados. Y en la sección 4 hay un desglose de todos los subfactores y de igual forma si están conforme al promedio o por debajo del promedio. En el factor 1, por ejemplo, en perfiles estatales, en límites al poder gubernamental, estos son los subfactores en los que más se ha ponderado Querétaro. En ausencia de corrupción, es el primero de los estados en ponderarse en cuanto a su puntaje. En gobierno abierto, punto 49, el séptimo. Sin embargo, no sobresale ningún subfactor. En el factor 5, orden y seguridad, igual no destaca ninguno, sin embargo, se mantiene en una buena posición. La justicia, en el ámbito de la justicia civil, destaca solo en uno de los factores, con punto 43. En el de la justicia penal es el primero, destacándose en el sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, que es en el ámbito en que más se logró ponderar con punto 73. Por su parte, el Estado de México, el estado que menos se apega al Estado de Derecho, de acuerdo con los puntajes obtenidos, en el factor 2 fue el que peor resultados tuvo, con punto 20, en el 2.3, y a su vez en el de 3.2, derecho a la información pública, con punto 44. Y en el 8.1, investigación penal eficaz, con punto 14. Gobierno abierto, en cuanto a ello, ya ese rubro, ese factor, el factor 3 es el peor estado evaluado hasta el momento. De igual forma, el peor estado evaluado en orden y seguridad. El equipo de World Justice Project nos proporciona la metodología que fue diseñando 5 cuestionarios, unos dirigidos a la población general y 4 dirigidos a profesionales especialistas. 5 compañías y una sexta para coordinar. Fue aplicada a septiembre-octubre de 2021. La muestra fue de 400 personas en cada estado, de un total de 12.800. Se, se seleccionaron 80 unidades primarias de muestreo. Ocupa una forma de investigación polietápica, que quiere decir que fue en muchas etapas, probabilística, estratificada y conglomerada. Por ejemplo, en este caso, van 80 unidades primarias de muestreo. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, de esas 80 unidades se seleccionan manzanas o clústeres, utilizando un muestreo aleatorio. En las zonas urbanas se utilizaron las manzanas y en zonas rurales se utilizaron las comunidades. En la tercera etapa se seleccionaron hogares utilizando métodos sistemáticos. En la cuarta se seleccionó a la persona a entrevistar utilizando cuotas por sexo y edad y que habiten permanentemente en el hogar. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error
de más o menos 4,9%. El cuestionario se programó en la plataforma Survey2Go para garantizar la correcta aplicación de estos cuestionarios. Fueron in situ, es decir, que no solo utilizaron los medios digitales, sino que también fueron directamente con las personas para realizar las encuestas y así garantizar la fiabilidad de los datos. Recolectó 28,000 registros y obtuvo el apoyo de 11 organizaciones. Aplicó las encuestas en línea del 26 de septiembre de 2023 y el 23 de enero de 2024, de las cuales recibió 2,008 encuestas efectivas a nivel nacional, de las cuales la mayoría fueron de especialistas en derecho civil, administrativo o comercial. Las fuentes terciarias que integra en su versión más reciente se publicaron el 29 de febrero de 2024. Incluye incluye instituciones como lo son el INEGI, la CNDH, el INAI, el Colegio de México, y utiliza el método Z-Score, es decir, busca que en un rango de 0 a 1, cuáles son las medias para evitar que los extremos hagan difuso el sentido de los datos. En el caso de las variables categóricas, se crearon intervalos para que las variables transformadas se ubicaran entre 0 y 1. En una cuarta etapa, se calcularon los puntajes de todos los subfactores y se calcularon los rankings finales. Se utilizan métodos de bootstrapping, es decir, para generar 150 muestras. La flecha hacia arriba abajo indica que el puntaje de este factor aumentó o disminuyó más de 196 desviaciones estándar. ¿Qué es una desviación estándar? Es qué tanto se separa un puntaje de la media, es decir, del promedio. Por ejemplo, si el promedio es 0,5 y hay uno con 0,9, esta es la que mayor desviación estándar tiene. O por el contrario, tiene 0,5 y otra tiene 0,2, por ejemplo. Esta es la que mayor desviación tiene. Es decir, es qué tanto se separa del promedio algún dato de la muestra. Sin embargo, el marco conceptual y metodológico se adapta al contexto nacional, por lo que los puntajes del índice global y del índice de México no son comparables. Algo a considerar de este índice es que presenta un modelo o imagen simplificada de la realidad, es decir, que puede ocultar aspectos o indicadores individuales y llevar interpretaciones simplistas si solo se ocupa estos datos. Se deben de complementar, el mismo índice nos lo sugiere, utilizarlo con otros instrumentos cuantitativos y cualitativos. Y además, los puntajes pueden ser sensibles por este aspecto de percepción que se había narrado anteriormente, pueden ser sensibles a eventos específicos ocurridos al momento de recolectar los datos. Dado que la organización decidió priorizar la comparabilidad a lo largo del tiempo, en cuanto al gobierno abierto, seguirá utilizando la métrica de gobierno abierto de 2017. Se modificaron algunos de los subfactores, en el caso del índice global y el índice en México. Se revisaron, adaptaron y expandieron cuestionarios. Y se incorporaron 12 fuentes terciarias. En total, se construyó este índice utilizando 607 variables, frente a las 550 del índice global. Esta es una tabla comparativa que nos permite ilustrar qué tan diferente o en qué llega a haber diferencia entre el índice global y el índice de Estado de Derecho en México. Por ejemplo, hay subfactores que solo se modificaron en cuanto al nombre para hacerlos más amplios o más detallados. Ejemplo, el subfactor 1,6, que se llama en el global transición de poder apegada a la ley y en el de México elecciones libres, limpias y transparentes. Algo importante es que en el subfactor 2,3, por ejemplo, además de los policías y militares, incluye al Ministerio Público como un aspecto de ausencia de corrupción. En el índice global, el gobierno abierto cuenta con 4 subfactores, mientras que en el de México solo cuenta con 2. En el factor 7 se incluyeron aspectos del concepto de accesibilidad. Se distribuyeron para dar un mayor peso a este mismo
que ahora se divide en tres subfactores. Y por último, en el factor 8 se incorpora la garantía al derecho de las víctimas, a fin de reorganizar algunos de los otros subfactores. Los mecanismos alternativos de solución de controversias. World Justice Project también nos proporciona una noción sobre ellos. Son procedimientos establecidos en la ley que buscan que las personas solucionen sus conflictos a través del diálogo y procurando que los acuerdos sean satisfactorios. Es decir, se ocupa una persona que medie entre ambas partes sin incurrir a los procesos tradicionales de justicia. Estos se incluyeron en 2008 y hasta en 2024 se publicó la Ley General de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Los acuerdos firmados tienen un carácter de sentencia firme y esto permite recomponer el tejido social al haber un conflicto no solucionado con procesos de justicia tradicionales, sino por medio del diálogo y procurando acuerdos mutuos. Los resultados históricos del índice de Estado de Derecho. Su mayor puntaje históricamente y el estado que más se ha encontrado en este puntaje es Yucatán, que hasta 2020-2021 estaba en un puntaje de 0.47. Actualmente es el estado de Querétaro con 0.49. De igual forma, el estado que más se encuentra históricamente como uno de los menores puntajes es Guerrero, que la última medición del año 2021-2022 fue de 0.34. Reflexiones finales, claves teóricas, reflexiones prácticas y postura epistémica. ¿Qué palabras clave encontramos en este trabajo y en esta presentación? Estado de Derecho, la noción que nos da. México, la gobernanza, la justicia cotidiana, al tomar en consideración la perspectiva de gente ordinaria, los límites al poder gubernamental y la eficiencia y eficacia gubernamental, es decir, cómo impactan en la práctica las políticas públicas, los factores de medición. De igual forma, deberes, derechos y libertades fundamentales que se toman en consideración al momento de realizar esta medición. El, de igual forma, datos fácticos comprobables. En el objetivo 16 de la Agenda 2030 es que se enmarca este informe. Sin embargo, en datos vemos que es más del 50% de muertes de civiles han aumentado, dado en gran parte por la guerra de Ucrania, que el mundo experimentó el mayor número de homicidios dolosos en el año 2021, el desplazamiento de 108.4 millones de personas, 200.000 víctimas de trata, baja representación en la política nacional por parte de los jóvenes. Estos datos nos permiten encuadrar a nivel mundial cuál es el panorama por medio de indicadores que tiene la paz, justicia y en general el objetivo 16 de la Agenda 2030. El avance de tribunales en el año 2016, cómo es que esta justicia se hace asequible, se va acercando a la población en general, y de un nuevo sistema penal. El 10 de diciembre de este año, la Cámara de Diputados declaró constitucional la extinción de órganos autónomos. Un ejemplo de estos órganos son el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Esa institución se ocupó para realizar la medición del informe y actualmente se declaró constitucional su extinción. ¿Esto qué genera? Que no haya contrapesos, que haya una pérdida de los contrapesos que tiene el Estado. Si se pierden los contrapesos, el poder gubernamental se hace más grande y el poder es de carácter ipsocéntrico, tiende a centrarse, tiende a aglomerarse, tiende a buscar que todo vaya hacia sí. Si no hay un contrapeso que evite eso, estamos atentando contra uno de los principios del Estado de Derecho, que son los límites al poder gubernamental. ¿Qué asegurará, en este caso, si no existen órganos autónomos que nos proporcionen información?
que nos proporcionen de igual forma múltiples, múltiples herramientas para empoderar a la sociedad. El derecho a la información, ¿dónde es que va a quedar? ¿Qué contrapeso habrá? ¿Dónde está la transparencia, la rendición de cuentas? Con esto se dificulta el ejercicio de la gobernanza, se regresa a formas centralizadas del poder. Y el problema en gran medida de este contexto actual que está viviendo México es que es un atentado contra el Estado de Derecho. Y no un atentado simplemente en palabras o en discurso, sino en resultados fácticos. Sin una medición clara, ¿cómo es que vamos a tener una idea por medio de indicadores, una idea por medio de la evidencia empírica de qué tan apegados o no estamos a un Estado de Derecho? ¿Qué tanta seguridad y percepción de seguridad, qué tanta confiabilidad en los servidores públicos habrá a partir de esto? En cuanto a postura epistémica, este trabajo fue hecho en colaboración con el Seminario Constructivista, que ha permitido, y es digno de mencionar, dar las herramientas para construir el conocimiento. Nos permite una multiplicidad de posturas, saber encontrar información científica, estructurar ideas, abrirse a la complejidad y el uso de herramientas digitales, de encontrar información por medio de fuentes primarias, por medio de instituciones. Gracias al seminario constructivista es que logré, en mi caso particular, acercarme a esta organización y conocerla, World Justice Project, para así conocer cada día más cuáles son y cuál es, mejor dicho, la realidad que está viviendo el país y cientos de mexicanos, e incluso cuál es la realidad que está viviendo el mundo. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Porque la realidad no simplemente habita en la subjetividad y en lo que vemos día con día, sino también en los datos. Ahí es donde realmente está. El seminario constructivista permite abrirse a esta complejidad, ya no solo una definición, ya no solo un término, ya no solo algo de memoria, sino varias posturas, varias ideas, y con esto permite generar que un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no hace un casamiento con una idea que ciega y encenega el pensamiento, sino que por el contrario proporciona varias fuentes, varios autores, varias formas inclusive de ver un mismo observable a fin de que nuestro pensamiento entienda una complejidad y entienda una multidimensionalidad. Forma un pensamiento crítico y más ahora que nuestro entorno nos lo exige. Día con día tenemos cientos de noticias, cientos de imágenes, cientos de proyectos, de ideas, de personajes incluso. Existe incluso un culto a la personalidad que se llega a proliferar en muchos países y México no ha sido la excepción. Y ha sido y se ha proliferado así porque no ha habido un pensamiento crítico, porque no ha habido un cuestionamiento. El seminario constructivista, su nombre lo indica, permite ir construyendo el conocimiento, pero para irlo construyendo hay que preguntarse las cosas, hay que preguntarse el por qué, hay que saber estructurar preguntas, aspecto que en lo personal valoro mucho del seminario, el que nos hayan enseñado, hayamos aprendido, mejor dicho, porque se aprende de forma dinámica, se aprende de forma activa, investigando, buscando fuentes. Uno es el que va trabajando esos modelos, uno es el que va construyendo ese pensamiento, el que va conociendo, el que va investigando. Es algo que en lo personal aprecio mucho del seminario constructivista, que permite esta construcción de conocimiento más ahora que nuestro entorno nos lo exige. No solo conocer de memoria, sino también dudar y preguntarse cada día más al respecto. El índice de Estado de Derecho, regresando al contexto que, no, que está la presentación, ha sido construido mediante un marco teórico metodológico profundo y denso. Es uno de los primeros aspectos que se valoran de este trabajo y que es uno de los aspectos más positivos, que permite visualizar de una manera más amplia la realidad del país, sin necesidad de ocupar lenguajes rimbombantes, abstracciones o ideas sumamente complejas que nada más
endulzan el discurso, pero no nos dicen nada. En este caso nos da una noción clara y nos da datos confiables, seguros y respaldados por instituciones, así como respaldados por expertos y adecuados al contexto nacional. Tiene una evidencia empírica y permite cuantificar el concepto de Estado de Derecho. Escuchamos, y ahorita justamente hice mención a ello, las ideas atentados contra Estado de Derecho u otros discursos referentes a ello. Sin embargo, aquí hay un argumento, hay una fuente que nos permite decir qué es y qué no es el Estado de Derecho, cuáles son sus principios, en qué se funda, cuál es su contenido sustancial. El índice, igual, tiene áreas de oportunidad, entre ellas lo referente al crimen organizado y al narcotráfico. Se debe de buscar una forma de cuantificar este aspecto que tanto le ha costado al país y que al día de hoy se ha hecho más auge y ya sigue sufriendo las consecuencias que durante años ha ido trayendo. Ha tomado el día de hoy más auge. De igual forma, es importante completar el factor 3 de gobierno abierto a fin de que sea aún más preciso y buscar la forma de incluir su factor 4.2, derecho a la vida y a la seguridad, que como ya lo han hecho con otros subfactores, se puede o redimensionar o añadir en términos que sean medibles para el contexto de México, pero no dejarlo de lado, como se hizo en esta presentación. La fuente nos proporciona un modelo de estudio e investigación de las instituciones jurídicas del país, en donde la disparidad de resultados entre, por ejemplo, Yucatán y el Estado de México es sumamente notoria. ¿Esto qué implica? Implica que se ha hecho más un trabajo individual y por Estado que un trabajo colaborativo y como federación. Con esto mismo, podemos darnos cuenta de que el país debe de trabajar cada día más de forma colaborativa, de forma que no esté ensimismado en ideas y en partidismos, sino más bien en las instituciones y en los modelos que sirvan a la ciudadanía. Y de igual forma, la ciudadanía tiene la responsabilidad de actuar para que estas instituciones jurídicas, instituciones en general del país, busquen una mayor adhesión al Estado de Derecho. Este informe nos permite una información asequible, permite que cualquier persona de la acercada o no a estos términos pueda leerlo y pueda comprender y ver una parte de la realidad del país. Empezar a cuestionarse qué es el Estado de Derecho, qué nociones tenemos, por qué es importante. Todo esto de una forma muy asequible, sin un lenguaje complejo o sin un lenguaje que más que ayudar y dar esta información, no hace más que ocultarla a simple vista. Si bien el reporte menciona a los más como los mejor evaluados, esto se ha hecho porque se han ido implementando. Sin embargo, es necesario no solo ver si se están implementando, sino qué tan eficientes son al momento de atender conflictos y qué tan cognoscibles son por parte de la población. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no solo se estén implementando, sino que tanto la población está recurriendo a ellos como un medio realmente para resolver sus controversias. O si simplemente se conocen, se están implementando, pero la población no los está llevando a cabo. La población no está recurriendo a ellos o la población los llega a ver desde una perspectiva negativa incluso. Se propone igual la idea de una justicia únicamente coactiva ya es vetusta, pues rectifica la idea de gobernantes gobernados, mientras que el modelo que propone por medio del desarrollo sostenible y de los deberes, derechos y libertades fundamentales, así como la justicia cotidiana, proporciona un entendimiento más amplio y completo, así como proactivo por parte de la sociedad civil. El seminario constructivista, rectifico lo mencionado al principio, da estas bases y tiene por objeto construir ciudadanía. Una forma de construir ciudadanía es investigando,
con un pensamiento crítico, formulándose preguntas y más aún exigiendo, en este caso, exigiendo un Estado de Derecho. Estas son las fuentes selectas y complementarias que se ocuparon durante la presentación. Y muchas gracias por su atención, retroalimentación, por citar y difundir este material. La imagen que se encuentra a la derecha es Armonía Autorretrato Sugerente, una pintura hecha por Remedios Varo, artista mexicana. La pintura es un óleo de medida 75 por 92.7 centímetros de estilo surrealista, hecho en 1956 en México. Actualmente no se sabe el paradero como tal de la pintura, puesto que fue subastada por una compañía en donde se cotizó por 6.2 millones de dólares. En la obra se logran apreciar elementos del arte, como lo es la escala de sol, se logran apreciar libros, se logran apreciar figuras como figuras geométricas, el uso de la ciencia, los animales, las plantas. ¿Por qué es importante y a qué refiere? Se entrelazan todas, los libros, la música, el arte, la ciencia, la virtud, todo esto se entrelaza para formar conocimiento. ¿Cómo se forma conocimiento? No solo se forma conocimiento con el arte, no solo se forma conocimiento con la ciencia, no solo se forma conocimiento con las cosas per se, sino que tiene que ser una unión de todas ellas para que se logre crear, para que se logre entender la realidad, para que podamos ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia y entender con ello la complejidad de la materia social. La materia social no es lo mismo que las ciencias naturales, pero hace uso de ellas. Hace uso igual de las ciencias formales, como lo es este caso con la ciencia, con las figuras geométricas. Pero por el hecho de ser social, por el hecho de referir a una materia como lo es el humano, no, como es el humano, no se puede simplemente centrar en ello, sino que va más allá, va hasta lo más profundo de lo que es la humanidad misma, una visión más completa tanto en las leyes como en cualquier otra ciencia. El presente trabajo se elaboró con el apoyo y bajo la supervisión de la doctora Graciela Stein y en el séptimo Congreso Internacional del Aprendizaje Jurídico Activo. Importante porque es común que en el aprendizaje jurídico sean grandes teorías, se lean grandes libros, pero muchos de ellos ya vetustos o de amplio tiempo en cuanto a la vez que se publicaron y a la actualidad, y que ya no se asemejan muchos de ellos a la realidad que vivimos o asemejan en mínima medida. El aprendizaje jurídico activo permite ir más allá, permite que la persona sea la que esté investigando, que se vuelva parte de ella, que lo interiorice, que no simplemente haga, sino que también vaya más allá y lo vuelva parte de sí, que se vuelva parte de ese conocimiento, de ese aprendizaje, que se vuelva un aprendizaje cotidiano, que se haga una sociedad de estudio incluso, que en todo momento esté aprendiendo, haciendo, buscando, preguntándose, indagando. Esto lo menciono en virtud de la pintura y del Congreso Internacional del Aprendizaje Jurídico Activo, encabezado por la doctora Graciela Steines, a quien agradezco toda la información que nos ha proporcionado, todos los recursos, el tiempo y más aún las habilidades que proporciona a todas y todos las y los estudiantes, así como todos aquellos, todas y todos aquellos que participan en el seminario constructivista. Muchísimas gracias.